corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar, que eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom, familia, que el Todopoderoso les bendiga en este día de reposo.
Nuevamente el Eterno nos permite esta oportunidad de congregarnos, de compartir un tiempo de estudio de su palabra. Hoy es un día especial, el Shabbat es un tiempo en el que nos congregamos, en el que retraemos nuestro pie, como dice la palabra, de hacer nuestra voluntad, y lo llamamos santo. Es un día apartado para nuestro Padre, donde nos invita a escudriñar su palabra, a buscar su rostro, a aprender acerca de sus caminos. Y en este día les queremos invitar a todos ustedes a que nos acompañen en este estudio, a que dispongan sus corazones, sus vidas, para compartir de la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a continuar con este verso a verso del libro de Bereshit, del libro de Génesis, en el capítulo 37. Así que vamos a orar, a dar gracias al Eterno por este tiempo, a ponernos en su presencia y damos inicio en la mañana de hoy a este estudio de Shabbat. Buen Dios y Padre bueno, te damos honra y gloria, Señor. Bendecimos tu nombre. Una vez más nos das esta oportunidad, Señor, este privilegio de poder congregarnos, de poder venir ante tu presencia, Señor, a buscar tu rostro, Señor. Gracias, Padre eterno, por llamarnos, por escogernos, por traernos hasta aquí, Señor, por lavar nuestros pecados, por limpiar nuestras culpas, Señor. Redimirnos de nuestra manera pasada de vivir y hoy darnos vida para buscar. Hoy queremos glorificar tu nombre y exaltarte, Señor. Hoy queremos levantar, Señor, nuestros corazones ante ti, poner ante tu presencia, Rey eterno, nuestra vida, Señor. Disponer nuestros oídos, nuestros pensamientos, nuestro corazón, Señor, a entender tu palabra, Señor. Que hoy, Padre, hable, Señor, transforme, Señor, nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Que nos des el discernimiento, la sabiduría, el entendimiento, Señor. Hoy permítenos disfrutar, Señor, del alimento eterno, Señor, del que perdura, del que permanece, Señor, el que tú has preparado desde la eternidad, Señor, para nosotros. Que hoy tu palabra, al ser predicada, Señor, llega a nuestros corazones, Señor, y haya un lugar bueno donde posar, para que luego esta, Señor, como una semilla, pueda llevar fruto, Padre, en nuestras vidas, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por la disposición de su corazón de buscarte, Señor, el deseo, Padre, el anhelo de conocerte. Revélate, Señor, a nosotros cada día más, Padre. Instrúyenos en tu palabra, Señor, y no nos dejes desviar de tus caminos. Gracias te doy en esta mañana, en el nombre y por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Vamos entonces a estudiar el capítulo 37 del libro de Bereshit. Así que acompáñenme ahí, todos con sus Biblias. A partir de aquí comienza la historia, digamos que principal de Israel. Si bien en los capítulos anteriores hemos visto a Abraham, a Isaac, hemos visto, el último capítulo se vio la descendencia de Esaú, pero ya aquí como tal, en el capítulo 37, arranca la historia de Israel, lo que compete a las 12 tribus, lo que compete a Jacob, ya con un nombre cambiado, llamado ahora Israel. De aquí en adelante, pocas veces se va a mencionar a Israel como Jacob, y ya empieza a formarse la idea de un pueblo llamado Israel. ¿Y con qué arranca esta historia? ¿Con qué continúa esta historia? Con la vida de José, un personaje importante en todo el tema de la historia de nuestro pueblo, porque como veremos ahora, es aquel medio por el cual el Eterno preserva la vida de toda la nación. Es aquel medio por el cual el Eterno mantiene su promesa de bendición que hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es por medio de José, este hijo menor, este hijo que en este momento
era el último que había tenido Jacob, de sus 10 hijos que ya había tenido con sus otras mujeres, bueno, con Lea y con Silpa y con Bila. Este José es el que le nace en su vejez, hijo de su mujer que amaba, de Raquel, la mujer por la que trabajó tanto y luchó para tenerla, pues es este hijo. Y marca un punto importante en toda la historia de nuestra nación y en la historia bíblica, porque José, como lo hemos visto en otras enseñanzas, como lo hemos visto en otros temas de estudio, es una figura profética muy, muy, muy cercana, de las, diría yo, de las más cercanas, de las más parecidas, similares, y que casi que calcadas a la vida de nuestro Mesías Yeshua. Pues es un personaje que en la escritura no se encuentra otro similar. Bueno, a Yeshua sacándolo de esa ecuación, ¿no? Porque José es una sombra, es una figura mesiánica de lo que vendría a ser el Redentor, el Salvador de la humanidad, que es Yeshua, nuestro Mesías. Y digo que no hay otro similar a José, porque de hecho la escritura no menciona, como un dato, digamos que relevante para que lo tengan ahí presente, no mencionan, la escritura no menciona nada, y ahí sí es que literalmente nada malo de José. Si bien veremos ahorita, digamos que como que entre líneas uno podría de alguna manera interpretar o decir, bueno, aquí hay algo. Pero como tal, no. De Abraham dice que le faltó fe en momentos de prueba, donde mintió, donde dijo cosas ante Faraón, ante Abimelech. A Isaac le pasa lo mismo. A otros patriarcas de las tribus, ¿no? Rubén, Simeón, Leví, esos que se ponen molestos por el tema de su hermana Dina y matan a cientos de hombres en Siquem. Pero de José no se menciona en toda la escritura un pecado como tal, particular, que diga, y José hizo mal esto, como de otros, sí. Esto no quiere decir que José no haya hecho mal. De hecho, la escritura, hay un pasaje que dice el apóstol Pablo, todos hemos pecado, todos, no hay uno que haga el bien, todos hemos hecho lo malo y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero es un punto muy importante el que en toda la escritura no se mencione algo negativo acerca de José. Y digo esto ¿por qué? Porque es relevante para entender esa figura mesiánica, ese propósito de la vida de José que apunta a Yeshua, que sí verdaderamente vivió sin pecado, sin mancha. Entonces, partiendo de ese punto, y vamos a estudiar este capítulo 37, partiendo de la premisa de que José es una figura, es una sombra de lo que vendría a ser el Mesías. Y vamos a ir viendo, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero vamos a ir viendo esos paralelismos que yo les invito, ya a estas alturas de la vida. Tenemos bastante conocimiento de la escritura, hemos estudiado muchas veces estos pasajes, hemos estudiado la Biblia y conocemos esas particularidades, esas cosas que hacen diferente la vida de José de la de los demás y lo que apunta a Yeshua. Así que incluso en la edad, incluso en todas estas cosas, tienen mucha similitud. Así que yo los invito a que durante estos estudios que veremos la vida de José, ustedes mismos ahí vayan en sus apuntes, en sus notas, vayan sacando, digamos que esas características principales que se asemejan a la vida de Yeshua, para que las tengamos presentes, ¿sí? Hay más de 40 similitudes que pueden haber precisas entre la vida de José y la vida de Yeshua. Así que es una labor nuestra de aquellos que estudiamos la escritura, de aquellos que la escudriñamos, entender esto y tenerlo muy, muy claro. Así que al final de la enseñanza, entonces les voy a preguntar cuántas
sacaron. Yo ya les dije que hay por lo menos más de 40. Entonces, al final de la enseñanza no va a decir, no, solo sé 2, solo sé 3. No, por lo menos tienen que decir 15 o 20 porque son muchísimas las que hay. O sea, hay harta similitud, ¿no? Y así vamos a evaluar qué tanto cuidado hemos puesto, no solo en esta enseñanza, sino a lo largo de toda nuestra vida como creyentes, porque es que la similitud es impactante y es muy, muy, muy cercana de la vida de José con Yeshua. Y pues si conocemos al que nos redimió, al que nos rescató, hemos leído de él tantas cosas, o hemos leído el testimonio de los apóstoles, de los escritos acerca del Mesías, como los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hemos leído a Pablo muchas veces, hemos leído a Pedro, a Santiago, y todos estos hablan del Mesías, testifican, hacen ese testimonio vivo de lo que fue el Mesías, pues no será difícil encontrar similitudes con lo que vamos en la vida de José. Así que comencemos con la lectura del capítulo 37. Y dice el verso 1, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Ya recordemos que él regresa de Padán Aram, ¿no? En ese regreso se cruza con su hermano, se perdonan, todo el asunto. Su hermano le dice que lo siga, pero Jacob se queda atrás y se regresa al lugar de donde había salido cuando vivía con su padre Isaac. Y dice que habitó en la tierra donde había morado con su padre, en Canaán. Y dice el verso 2, esta es la historia de la familia de Jacob. Y al primero que menciona en esta historia es a José. José, siendo de edad de 17 años, muy joven, ¿no? Apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa. Recordamos quiénes eran los hijos de Bilha y quiénes eran los hijos de Zilpa. Entre las 12 tribus, entre los 12 hijos que tiene Jacob, ¿cuáles son los hijos de Bilha y los hijos de Zilpa? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan cuáles son los hijos de Bilha y los hijos de Zilpa? Bilha tiene ¿a quién? ¿A Rubén? No. No, Rubén es hijo de Lea. Lea tiene a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá y ¿a Lea? ¿Cómo se llama Lea? Dina se llama la hija. Lea es la mamá. Bilha le dio a Dan, ¿sí? Y luego le dio a Neftalí. Esta era la sierva de Raquel, ¿no? Bilha tuvo a Dan y tuvo a Neftalí. Zilpa tuvo a Gad y a Asher. ¿Vale? Así que el otro nombre de Lea fue Isaacar. Entonces fíjate que dice aquí que José, estaba en Canaán con su padre y dice que andaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. O sea, José era el informante, ¿sí? Él era el que andaba pendiente de las actividades de sus hermanos, que al parecer las actividades de sus hermanos no eran muy correctas, que digamos, aquí dice la mala fama de ellos. En esto vemos que el proceder de los hijos de Jacob no era muy bueno, ¿sí? Y dice el verso 3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces,
La historia de la familia de Jacob arranca con José, un hijo menor, el más pequeño de todos en ese entonces, porque luego nace Benjamín. El hijo amado, de hecho dice, lo amaba más que a todos sus hermanos porque lo había tenido en su vejez y le había puesto una túnica de diversos colores. Ya vamos a la túnica. Pero entonces, ¿cuál era la manera de comportarse de José? ¿Cómo veía José? Bueno, aquí nos muestra que José era un hombre muy cercano a su padre. ¿Dirán qué? ¿Chismoso? Era un hombre que era cercano al corazón de su papá, lo amaba mucho su padre. Y aquí, bueno, estas de las cosas que entre líneas, pues dicen los comentaristas y podría uno decir, bueno, no era tan perfecto José, porque mira, aquí parece que era el lleve y traiga de su papá. Él estaba ya pendiente, ay, mire, míralo, le decía a Jacob, ¿sí? ¿Qué pasó con tus hermanos? No, que estaban haciendo esto y estaban haciendo esto y no sé qué dice más. Y Jacob se enteraba por su hermano, por su hijo José, de las cosas que hacía. Y dice, pero amaba a Israel a José más que a todos sus hermanos, a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y siempre que recuerdo de niño que estaba uno en la escuela dominical y le hacían los estudios y no sé qué, siempre que era el tema de José, le ponían a colorear a José con su vestido, con su túnica, y uno le coloreaba con varios colores, ¿no? ¿Qué es una túnica de diversos colores? ¿Y qué es lo que representa en nuestro pueblo, en la cultura hebrea, y a qué es a lo que se refiere la escritura? Bueno, la traducción en la Vulgata es así, túnica de diversos colores. La palabra que se usa en hebreo es ketonet pasim, ¿sí? Ketonet es túnica, pero pasim es una palabra que es un tanto difícil de traducir. Es una palabra que no es muy precisa, ¿no? En la Septuaginta y en la Vulgata la traducen como muchos colores, pero hay otra posible traducción y de pronto es un poco más acertada, mucho más certera, y es que era una túnica larga y de mangas. Y con esto hay una apreciación que quiero hacer, y es que la manera de vestir en la antigüedad, y bueno, para estos pueblos, era con túnicas, ¿no? O sea, no era como que se pusieran pantalones, el jean. No existía eso en esa época, pensar que un hombre, sí, o una mujer usaran pantalones, ¿no? Eso es muy reciente. Era con túnicas, con vestidos así largos. Sí se diferenciaba el vestido de una mujer al de un hombre, pero esa era la manera de proceder. El sumo sacerdote, recordemos que en las vestiduras sacerdotales, cuando el Señor se las da, tenía su túnica, tenía sus prendas así. Bueno, si no era de diversos colores, sino más bien era una túnica larga y de mangas, nos podría dar un poquito más de entendimiento acerca de lo que representaba esta vestimenta. ¿Por qué? Por lo general, ¿sí? Y eso es basándonos en cómo vivían en esta época, la manera de vestir con túnicas, la mayoría de personas del común vestían túnicas con manga corta. ¿Por qué? Porque era una prenda que se tenía que usar, bueno, pues todo el tiempo, y con estas prendas, pues se trabajaba, ¿sí? Entonces, las mangas largas, la ropa de mangas largas, era exclusiva o era más bien usada por los monarcas, por los reyes, por la gente importante, por la gente adinerada o por la gente, digamos que representante de la nación, del pueblo. ¿Por qué? Porque los que tenían mangas cortas eran los que estaban ocupados de las labores, de los oficios, ¿sí? Entonces, esta traducción que se encuentra posible a la palabra pasim
indica más bien que era una vestimenta de la nobleza, de la realeza, como podemos ver a, la esposa de David, aquí dice, no, perdón, a la hija de David, en 2 de Samuel 13:18 dice, y llevaba ella un vestido de diversos colores, está hablando de Tamar, de la hija de David. Traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Aquí dice, usa el mismo término, pasim, acerca de la túnica de Tamar, una túnica de diversos colores. Pero Tamar sabemos que era pues hija de David, era de la nobleza, era de la realeza, y hace más bien referencia a eso, no tanto a que fuera diferente con colores, sino más bien a la hechura, que esta era de mangas largas, ¿sí? Era para alguien que no va a estar trabajando, que no va a estar laborando mucho, ¿sí? Entonces, por eso usted ve, mire, manga larga, manga corta, mire, manga larga, no hace mucho, ¿sí? Manga corta, mire, manga larga, manga corta, entonces ahí se sabe, los que hacen mucho, ¿cierto? Y los que no. Esa era la manera, ¿no? Entonces los que no hacían mucho, pues eran los que, como José, papá, ellos están haciendo esto, papá, ellos, pero pues José no estaba en las labores, él solamente decía. Aunque aquí menciona que apacentaba junto con los hermanos de los hijos de Silpa y de Bila. Entonces, más bien que la túnica representaba la autoridad, el favor de Jacob sobre José y le daba una posición especial delante de sus hermanos, ¿no? Entonces tenía 10 hijos más, pero a uno le da una vestimenta especial. ¿Esto qué genera en la familia? Si uno nomás tiene 1 o 2 hermanos y le dan algo a uno de los hermanos, ¿cierto? Y la reacción de uno es, ¿y por qué a él y por qué a mí no? ¿Cierto? Pero es que la comparación tu comparación es diferente, porque es que la edad de diferencia es muchísima. Pues, pues que José ya era José es tenido por su padre cuando él ya es muy viejito. Recordemos que cuando Rubén, Simeón, Leví, todos estos nacen, recuerdan que uno trae las mandrágoras del campo y ya eran hombres, ya eran de tu edad, de 17, 18, 19 años. Cuando nace José, su hermano mayor podría tener ya 20 años. Entonces, la diferencia es muy marcada, ¿sí? Pero ya José aquí ya tenía 17 años, pero su papá le dio una vestimenta especial. Lo distinguía. Esto también representa probablemente la herencia y el legado que recibiría José luego de la partida de su padre. Recordemos que en las bendiciones luego Rubén, que es el primogénito, pierde la primogenitura, ¿cierto? ¿Por qué pierde la primogenitura Rubén? Porque se acuesta con una criada de su padre, ¿sí? Y luego Leví y Simeón, ¿por qué? Porque en su furor mataron hombres, ¿cierto? Por la venganza de Dina. Entonces, esta prenda representa en José un llamado especial que le hace su padre, y no solo su padre Jacob, sino el Eterno. Había puesto los ojos en José con un plan especial. Y dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle, ¿qué? Pacíficamente. O sea, era de los que cuando sus hermanos hablaban, ay, vaya usted, ¿qué va? No sé qué, ya le hablaban feo. Sí, ya le molestaban. Además que era un muchacho de 17, imagínese a Rubén, no sé, por ahí de 30 años o una cuestión así. ¿Qué viene usted aquí a mandarnos? ¿Qué viene usted aquí a decirnos? Usted es un peladito, nosotros estamos aquí primero que usted. Bueno, no sé. Pero su papá tenía un especial aprecio por él. Y aquí surge una pregunta con respecto a esto, y es, ¿ustedes qué piensan? ¿Dios hace acepción de personas?
Entonces, en cuanto a la salvación, no, pero en cuanto a lo demás, no sé. ¿Dios hace excepción de personas? Y es la escritura que Dios no hace excepción de personas. ¿Sí? Job 10:12 dice, vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. No me favoreciste. David dice en el Salmo 5:12, tu Señor, bendices al hombre justo, tu favor lo rodea como a un escudo. ¿Sí? Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Yahweh, mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como novio me atavió y como a novia adornada con sus collas. Estos pasajes nos hacen ver que Dios sí tiene un cuidado especial con ciertas personas, ¿no? En cuanto a redimir, en cuanto a salvar, dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, con respecto a la salvación, Dios da su gracia y su favor a todo aquel que la quiera recibir. O sea, está el mensaje, está la palabra, está la puerta ahí para que entres por ella. ¿Sí? Pero Dios sí muestra de alguna manera un favor especial para aquellos que, como dice Isaías, al justo, ¿sí? David, perdón, al justo lo rodeas como un escudo con tu favor. Me vestiste con vestiduras de salvación, me ceñiste con vestiduras diferentes a las de los demás. Así que Él no hace excepción de personas cuando se trata de la salvación, ¿sí? Pero el Eterno trata, nos trata a todos por igual, pero pone un especial favor sobre aquellos que, como Josué y Caleb, sin reservas dijeron, yo voy. No importa, son gigantes, pero no los comeremos como pan. A los otros tenían la oportunidad de entrar, pero como no dispusieron su corazón para creer a las palabras del Señor, pues el Señor los desechó. A Moisés le mostró un favor especial. Como Moisés no hubo otro que hablara cara a cara con Dios. La Escritura dice, no hubo otro como Moisés. ¿Eso no es un favor especial? Claro que es un favor especial. Una nación de 3 millones de personas y con uno hablaba cara a cara, con los demás no. ¿No es un favor especial? Claro que es un favor especial. A Josué y Caleb le mostró un favor especial. ¿Por qué escogió a Aarón y lo puso como sumo sacerdote? No se revela Coré, Datán y Abiram y dice, nosotros también somos levitas porque nosotros no podemos ser sacerdotes y tienen que ser ustedes. Dios puso su favor especial en Jacob. ¿Por qué Dios escoge a Leví y no a los demás tribus? Porque Leví, en el pecado del becerro, ¿sí? La tribu de Leví, en el pecado del becerro, fueron los únicos que cogieron su espada, la sacaron y mataron a sus propios hermanos por causa de la rebelión que habían hecho contra Yahweh. Y eso favoreció a aquella tribu y los nombró los que llevarían el cuidado de las cosas santas del Señor, del servicio, del tabernáculo, del templo. ¿No? No puso un favor especial sobre la vida de David, siendo el más pequeño de toda su casa, el menor de sus hermanos, eran como 7 hermanos, creo que eran. Y entre todos ellos, el Eterno escoge a David, un pastor allá chiquito, menudito, ¿verdad? Y puso sobre él sus ojos, su favor, y le hizo un pacto y una promesa que a ninguno más le ha hecho. Porque mostró su favor especial sobre Noé, ¿no? Así que vemos un patrón. Y el patrón es que todos estos dispusieron su vida, dispusieron su corazón para servir al Señor, para servir a los planes, a los propósitos del Eterno. Y es por esta razón que Yahweh muestra un favor especial. Y aquí tenemos que notar algo, y es que de la misma manera o similar a esto, es lo que acontece con la vida de José. Si Jacob, bien es cierto, amaba mucho a Raquel, el hecho de poner un favor especial
sobre su hijo menor no solamente se debía a que pues, fue el hijo de su esposa que amaba. Alguna particularidad tuvo que haber visto Jacob en José para que esto aconteciese, ¿sí? Y fíjate, informaba de la mala fama de sus hermanos. Esto quiere decir que José no era como sus hermanos. Ahora vamos a ver, de alguna manera, quiénes eran sus hermanos. Ahorita les menciono y más adelante nos habla. Pero entonces, sí Dios puede poner un favor especial. Dios ha puesto un favor especial en tu vida y en mi vida. De nosotros está que esto marque la diferencia y no seamos como los demás. Pero ¿en qué está? En que tú y yo decidamos seguirle, servirle. Si no, pues como los demás, como la masa, como el bulto, ¿sí? Sin querer ser pretencioso y hablar orgullosamente de esto, pero, o sea, con orgullo o altivez, sino más bien es una gran oportunidad que tenemos nosotros como hijos del Señor, con el llamado que Él nos ha hecho, ¿verdad? Pero bien está escrito, muchos que son los llamados, muchos, a muchos llama, pero pocos escogidos. ¿Cuáles son esos pocos escogidos? José, Josué, Caleb, Moisés, Aarón, David, Esdras, Nehemías, Daniel, Jeremías, Isaías, Samuel, ¿sí? Noé, ¿no? Sem, Matusalén no, sino Enoc, ¿sí? Pedro, Santiago, ¿no? Pablo, Juan, ¿no? El Bautista, personas, hombres, Ruth, Esther y mujeres, ¿no? Débora, que Rebeca, Lea, Raquel, estas mujeres, ¿verdad? Que fueron distintos, fueron diferentes, ¿no? Y ahí es donde sale esa canción de Marcos Vidal, donde el Señor le dice, ¿dónde están aquellos hombres como Elías? O sea, si tú reprochas que por qué Dios es así, pues Dios te pregunta y dice, ¿y por qué no hay hombres similares a un Elías, a un Eliseo? ¿Por qué no hay hombres similares a un Josué o a un Caleb que dijeron, nosotros vamos de frente para donde Dios nos dijo, no importa ustedes que quieran, pero así sea gigantes hayan allá, yo no voy a temer porque Dios está con nosotros? Entonces, ¿dónde están esa clase de hombres? Entonces, reprochamos a Dios o decimos, Dios, pero ¿por qué esto y por qué aquello? ¿Y por qué con este sí y por qué conmigo no? Cuando tú podrías ser un potencial Elías, un potencial Josué, Caleb, etcétera, pero no quieres, ¿por qué? Porque no dejas tu pecado, porque no dejas tu mala manera de vivir, porque no se te antoja. Entonces, pretender que Dios nos use como usó a estos hombres en la antigüedad, como hoy usa a muchos hombres, si no damos lo que Él espera de nosotros, pues pasamos de agache. Ahí seremos más de el montón, ¿verdad? Y seremos como los de muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Al final muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, pero yo les diría, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque se trata de un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Y vemos que José era distinto, o si no, Dios no hubiese mostrado sus propósitos y sus planes de la manera que se lo empezó a mostrar desde muy joven. Y aquí empieza a forjarse el camino de un hombre que sería la salvación, literalmente, la salvación de todo su pueblo. Desde aquí, desde muy joven, a los 17 años, ¿cierto? Siendo diferente a sus hermanos. Mientras que sus hermanos se ocupaban seguramente de, bueno, cuántas vacas me tocan a mí, cuántos becerros y cuántas ovejas, y bueno, venga, vivamos la vida, pasemos la sabrosa. Ahorita menciona que ellos se fueron a Siquem a apacentar las ovejas de su padre. A Siquem. ¿Dónde queda Siquem? ¿Qué pasó en Siquem? ¿Qué es Siquem? ¿No? Hace 8 días lo vimos. ¿Qué pasó en Siquem? ¿Dónde qué? Sí, se fue Betel. ¿Pero qué pasó en Siquem? Hace 8 días lo vimos. Donde fue el tema de Dina y donde ellos mataron a aquellos hombres, ¿cierto? Ellos vuelven allá a Siquem.
¿sí? Recordemos que Dina dice que salió a conocer las mujeres del país y no sé qué, dice más. Siquem era una tierra cananea, ¿sí? Era una tierra que no tenía temor del Señor, ¿sí? Un lugar, digamos que en ese punto, sí, podríamos mencionarlo así, diferente a la manera de vivir de Jacob y de sus hijos. Pero aquí vemos ahorita más adelante que ellos se van hasta Siquem a apacentar las ovejas, y Siquem, de donde estaban morando ahora, es más o menos una distancia de unos 60, 70 kilómetros de donde estaba Jacob hasta donde sus hijos iban a apacentar ovejas. Eran bien andones estos, y les gustaba seguramente irse para allá, para esas regiones, porque de pronto allá la pasaban sabroso y lejos de su papá. Entonces, vamos a ver las características de por qué Dios escoge a José. Soñó José un sueño, lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. O sea, ya le tenían bronca porque su papá le había mostrado un favor especial, porque este los veía haciendo algo mal y decía, papá, mis hermanos están haciendo esto y esto, están actuando mal, están no sé qué. Pues claro, lo tenían como el chismoso, como el sapo, ¿cierto? Lo aborrecían sus hermanos. ¿Pero su padre qué? A ella les di una muy implícita, muy textual, de referencia al Mesías, ¿cierto? Su padre lo amaba. Este es mi hijo amado en el que me complazco. Pero sus hermanos, ¿qué? Buscaban matarlo. ¿Por qué? Porque les informaba de su mala fama. Igual, literal. O sea, Yeshua los reprendía por su mala fama. Hipócritas. ¿Por qué viven mal? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen aquello? Y ellos qué, uy, pero qué sapo, qué fastidio usted. Y la misma cuestión pasaba con José. Lo mismo. Entonces fíjate que se va hilando aquí, tejiendo. Él les dijo, este es el sueño, el primer sueño que tiene José. Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y cuando vuestros manojos, estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y esto es un sueño que, proféticamente hablando, se va a cumplir tiempo más adelante y tiene que ver con la misión de José en Egipto. Porque fíjate que ¿qué era lo que ataban? Manojos. ¿Y manojos de qué? No iba a ser de pasto. ¿Sí? Lo más probable es que de trigo o de algún fruto de cebada o algún, ¿cómo se llama eso? Algún cereal, ¿sí? Que se cultivaba en el campo y se ataba por manojos y se recogía, ¿no? Para almacenarlo. Entonces, esto luego viene a ser realidad porque José viene a ser el que preserva a su pueblo con alimento. Y él, la cebada o el trigo representan eso, alimento. Entonces, Dios ya estaba desde muy joven a José mostrándole su camino, su propósito. Un propósito que seguramente, bueno, ahí es donde les digo que aunque la escritura no dice que José haya hecho algo incorrecto, seguramente pues sí lo hizo, porque ninguno ha hecho lo bueno excepto el Mesías. Todos hemos pecado, aunque muy rectos procedamos, en cosas fallamos. Es la naturaleza humana. Pero aquí de pronto podríamos entre líneas decir, bueno, de pronto José, en su inmadurez, 17 años, sueña que sus hermanos se le van a postrar y pues, lo cuenta a sus hermanos de más que con una actitud de lero, lero, candelero. Yo voy a ser su señor, ustedes mis siervos. Y estos le responden, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? ¿Qué te crees? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Entonces, si ya me tienen bronca y aparte yo les digo, ¿saben qué soñé anoche? Que estábamos en el campo, atábamos unos manojos ahí de trigo y yo ponía el mío y se ponía erguido de pie y los de ustedes se postraban ante mí. Claro, pues sus hermanos lo ven y ya más ganas, ya le teníamos ganas, ahora con esto todavía más. Y luego de ese sueña otro. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol
metámosle más, como para que me quieran más. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. El sol, la luna y 11 estrellas. O sea, papá, mi mamá y ustedes 11. ¿No? Bueno, no estaba Benjamín, pero ustedes otros se van a postrar ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Sí? Y yo, pues, ¿qué culpa? Uno no tiene control de qué sueña, ¿sí? A menos de que sea el de la película esa de... ¿Mamá esa? No, la película esa donde... de los sueños, la que es con El Origen, esa. Que en esa sí, de alguna manera manipulaban el sueño para poder eh, tener control de las personas. Esa que es con Leonardo DiCaprio. Entonces, sueña otro sueño, le cuenta esto a su padre y a sus hermanos, y su papá lo reprende y le dice, cállate, ¿qué sueño es este que soñaste, papá? Pero pues eso fue lo que soñé, yo no sé si mi mamá en los frijoles le echó algún condimento fuerte y me puso a mí a soñar, ¿no? Que hablábamos anoche, esta mañana hablábamos con amor que anoche soñamos, ella soñó un sueño todo raro, yo también soñé un sueño re raro, y Temi no soñó nada. Y la única diferencia es que Temi no comió lo que nosotros anoche comimos, entonces Temi decía, sí, por comer eso anoche. Les los puso a soñar. No, sueños raros que uno dice, ¿no? Yo soñé que mi abuelita, el sueño de la noche mío fue re raro, yo soñé que mi abuelita, con la edad que tiene como 87, estaba trabajando y le tocaba vender unos muñecos para subsistir. Y yo me ponía a llorar y yo le decía, abuela, pero usted cómo que está haciendo, y ya tenía un carrito y se iba con un carro a vender sus muñecos por allá en una feria y todo eso. Y yo, era un sueño todo raro y después, bueno, unas cosas todas así re locas. Amor también tuvo un sueño re raro. Entonces le contábamos a Timmy y me decía, por ponerse a comer. Le cayó mal. Entonces, José llegó y le dijo, papá, yo no sé si comí muy tarde anoche, pero yo qué culpa tengo de haberme puesto a soñar esto. Y no fue José, fue el Señor que le estaba mostrando a José cuál era su plan, cuál era su propósito. Desde muy joven, 17 años tenía José acá. Seguramente no entendía, seguramente con su edad pensaría, bueno, de pronto yo voy a ser aquí el que mande, ustedes me van a servir, no sé. Pero más allá de eso, el Señor estaba mostrándole de alguna manera su camino a José. Va a llegar ese día. Entonces, le reprende a su padre, ¿qué es este sueño que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Pero fíjate lo que dice el verso 11, aunque su papá le reprendió, dice, sus hermanos le tenían envidia, mas su padre, ¿qué? Meditaba en esto. Los hermanos, pues, ya más para dónde, pero su papá meditaba. Jacob, a la edad que tenía, ya era un anciano, ya era grande, ya había pasado muchas cosas. Aquí José está teniendo un sueño que parece loco, ¿no? Como así que, y el menor, el hijo menor y todo, y ahora qué, no le vamos a postrar todos. Pero ¿por qué Jacob meditaba en esto y no era tan a la ligera? ¿Qué soñó Jacob cuando Labán le quiso hacer las tretas? ¿Qué soñó? Que el Señor le habló y le dijo, pon las ovejas allá debajo de estos palos pintados y van a parir ovejas manchadas, rayadas y abigarradas. ¿No? Todas estas cosas pasan ahí. Entonces Jacob de alguna manera conocía que el Eterno hablaba de esta manera, que el Eterno se refería a sus siervos, a sus hijos, a sus amados de esta manera. Cosas locas que si Jacob en ese momento no hubiese atendido a la voz del Señor, raspando allá los palitos y poniéndolos en el abrevadero para que cuando las ovejas se aparearan tuviesen las crías del color que él había dicho a Labán que serían las de su pago, de su salario, pues se hubiera salido con una mano adelante y otra atrás. Pero le creyó al Señor y luego cuenta a sus esposas y les dice, el Señor se me apareció y me dijo, haz esto, y por eso yo hice una cosa que parece loca, que era que coger palitos y picarlos ahí y rayarlos para que me salieran dizque ovejas manchadas, y salían manchadas las ovejas, cuando de todas eran blancas. ¿Ven? Entonces, de alguna manera, Jacob
tenía una manera de entender la manera en la que el Señor procedía con él, ¿no? Y cómo procedía con los hombres. Entonces, ¿por qué sus hermanos le tenían, bueno, su papá meditaba en esto, y por qué sus hermanos le tenían envidia? De pronto, José era un reproche constante a su mal proceder, a su mala vida. Fíjate que eso es muy común, es muy particular, de que cuando tú vives bien, cuando tú te esfuerzas por ser una persona justa, sin pretender ser más que nadie, pero sí tratando de obedecer al Señor y haciendo las cosas bien, ¿qué es lo que por lo general viene en tu contra? Reproche. ¿De quién? De los que te rodean. ¿Por qué? Porque cuando hay alguien que vive bien, de alguna manera es una crítica constante a aquellos que viven mal. Sin digamos que el deseo intrínseco de quererme mostrar yo muy justo para que los otros se comparen y digan, uy, yo qué pecador soy, este que tan justo es. No, sin ese punto. Pero cuando tú vives bien, cuando tú te esfuerzas por hacer la voluntad del Señor, cuando tú procuras con diligencia guardar su palabra y hacer su voluntad, pues siempre vas a encontrar reproche de los que te rodean o de los que te ven. Ah, no, pues tan santo. No, pues sí, pues como usted sí guarda chabaco. No, como usted sí hace esto. No, como si yo sí. Entonces yo soy el pecador y usted. Entonces viene ese reproche. De más que la escogencia de José, el favoritismo de José, la gracia que tenía José, era ese reproche a su estilo de vida. Cuando una persona vive mediocremente, cuando una persona vive mal y ve a otro que prospera, a otro que le va bien, ¿cuál es la actitud? La actitud es de molestia, la actitud es de fastidio, de por qué a este le va bien y a mí no me va bien, ¿no? Entonces, eso es lo que acontece. Sigamos. Que sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquem, donde les mencioné ahora que fue lo que pasó con Dina y todo eso. Para allá se iban. Y le dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Aquí nos damos cuenta que era un hijo obediente, servicial, dispuesto. Porque les voy a decir que de donde estaban Jacob, Israel, aquí, a Siquem, son más o menos 70 kilómetros de distancia. Así que se ve y mira a tus hermanos, no era, ya en 5 minutos te traigo el recado, era lejos. O sea, 70 kilómetros, no es que a Neiva no hay, a Neiva hay como 60 por ahí. A Neiva hay como 60, aquí a Garzón hay 30, 32. Sí, a Neiva hay como unos 40 kilómetros por ahí, ¿cierto? Ah, no, son 100 a Neiva. Sí, son 100 a Neiva. Sí, pero desde Garzón. Como a Gigante, no decir uno, y en esa época sin moto ni carro, a pie o a camello, eso es lejos, 70 kilómetros es lejos. Eso no sé, será un día de camino por ahí, si va en camello. Estaba lejos. Heme aquí, padre. Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. ese mandadito. ¿Cierto? Ve, los miras y me dices qué están haciendo tus hermanos. Esto también quiere decir que Jacob no confiaba mucho en sus hijos, ¿no? Motivos tenía, claro. Uno se le había acostado con su criada, otros dos habían matado hombres sin contemplación, desobedeciendo una instrucción de su papá, ¿no? Y los otros demás que pues siguiendo los pasos de sus otros hermanos, no se menciona, pero sí, no tenían buena fama, ¿no? Y se habían ido para Siquem. Entonces, ve a ver qué están haciendo tus hermanitos, ¿no? Y me cuentas el cuento.
No sé por qué viviendo tan lejos uno se va a apacentar ovejas a 70 kilómetros, ¿no? Y donde había pasado lo que había pasado con Dina, ¿no? Entonces, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón hasta Siquem. Y cuando él llega a Siquem, dice, lo halló un hombre, andando él errante por el camino. O sea, José estaba ya perdido y estaba mirando, ¿dónde están mis hermanos? Ya llegué acá y no los veo. Y le pregunta a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre le respondió, ya se han ido de aquí. Yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Y de Siquem a Dotán, súmale otros 25 o 30 kilómetros más. Entonces, es como irse de aquí a Neiva a averiguar qué están haciendo mis hermanitos. ¿Sí? Una cuestión lejana. Cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron para matarle. Y aquí es donde empieza toda la trama de la familia de Jacob, la novela. ¿Sí? Ven a su hermano, le tenían ganas, ¿no? Le aborrecían, no le podían hablar pacíficamente, se van bien lejos y su papá lo envía. Y su papá lo envía a chismosear de alguna manera, a mirar qué están haciendo tus hermanos y me cuentas. Cuando lo ven, seguramente dijeron, ay, ya viene aquí el chismoso, el sapo, ya quién sabe qué le va a decir a nuestro padre. Así que, ¿por qué no nos deshacemos de una vez por todas de este asunto? Aquí hay una particularidad, es que está muy lejos y la protección de Jacob no alcanzaba hasta allá. O sea, lo que sus hermanos le hicieran a José, su padre no podría hacer nada. Estando cerca, pues claro, está el papá ahí y sus hermanos se ponen de mucho café con leche y pues el papá les baja los humos. Es como cuando los papás están en la casa y los hermanos pelean, pues llega el papá, la mamá y ¿qué pasó aquí? Y los hijos hacen caso. Pero si no están los papás, si no está el papá y están los hermanos y se tienen bronca, pues ahí está todo el camino propicio, dispuesto para que lo que ellos planearan hacer a su hermano, lo pudieran hacer sin problemas, sin que su papá se enterase ni nada. Cuando ellos le vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. O sea, no era una molestia que uno puede tener con su hermano. Yo he tenido discusiones con mis hermanas, pero nunca al punto de pensar en matarlo, ¿sí? O en matar a mi hermana, no, jamás, ¿no? A lo mucho les deja hablar un rato, o se molesta, o ¿sí? O se grita uno o alguna cosa, o a lo mucho de pega, ¿cierto? Pero ya pensar en matar al hermano, esto ya es nivel sensei, esto ya es una cuestión compleja, eso es un odio, un nivel de molestia superior, ¿no? Yo no sé si tú has tenido discusiones, bueno, no con tu familia de sangre, con hermanos en la fe, hemos tenido molestias, hemos tenido discusiones, pero al punto de pensar, uy, ojalá no viviera, pues eso ya es otro nivel, ¿sí? Ya demuestra un poco el corazón, un corazón ya dañadito, perverso, malo, ¿no? No piensa en matar a alguien de la noche a la mañana como así, y más a su propia sangre, a su propio hermano, ¿no? Ahí es donde uno ve el caso de este que está por ahí, del peluquero ¿no? Que el hermano que no fue, y después se dieron cuenta que sí había sido el hermano. Y a la mamá. Fuerte, fuerte, fuerte. Uno dice, ¿a dónde llega la maldad del hombre? Yo sigo un podcast que escucho por ahí, que es como de mentes criminales o cosas así, cuentan los casos de los asesinos seriales. Y uno dice, uy, qué cosas tan brutales, donde terminan matando a sus propios papás, a su propia familia, ¿sí? Independientemente de la vida que han tenido, porque sí, son vidas complejas, si uno se compara y uno dice, no, a mí no me tocó vivir lo que a esa gente le tocó vivir, pero se llega a dañar mucho el corazón del hombre para llegar a pensar en hacerle mal a otra persona, en dañar a otra persona, ¿sí? En quitarle la vida a otra persona, eso ya es... por eso el asesinato en la Torá se castigaba con la muerte, porque
¿Qué derecho tú tienes sobre la vida de alguien? ¿Sí? Ni de tu propia vida tienes derecho tú, porque ni te pertenece, te la dio el Señor. Ahora mucho menos que tengas poder, ¿no?, sobre la vida de alguien. El secuestro, la Torá lo condena. Es como prácticamente el secuestro es como el asesinato, y la pena de por secuestrar era morir, porque es privar de la libertad a alguien y es tú apoderarte de la vulnerabilidad de alguien y dominarlo y someterlo y hacer como te plazca. Y esto es lo que estaba pasando aquí. Sus hermanos ven a José de lejos y dicen: llegó la hora, llegó el momento, aquí fue, vamos a matarlo, a deshacernos de él. Dijeron el uno al otro: aquí viene el soñador. Y eso es ¿cómo se llama? Una burla, un sarcasmo. Ah, mírelo. Bueno, ¿hasta dónde le duran esos sueñitos? Aquí viene el que soñó que nos le vamos a postrar. Pues vamos a ver quién es el que se le va a postrar a quién. Un corazón feo. Pues vimos a Leví y a Simeón desobedeciendo a su padre y matando un reguero de gente allá en Siquem por lo que le hicieron a su hermana. Entonces eran hombres que se que eran malos en muchos aspectos, ¿no? Complejo el asunto. Ahora pues venid y matémosle, echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Las cisternas no es como las conocemos hoy en día, donde uno va al baño y se sienta en la cisterna, ¿no? Las cisternas eran pozos, ¿sí?, que se hacían por lo general en piedra. Entonces la piedra se tallaba, digamos que se rompía la piedra y se hacía una especie de alberca, ¿sí? Y ahí se almacenaba el agua, en esas cisternas. Esta cisterna no tenía agua, además que cuando la piedra se agrieteaba, alguna cosilla no podían contener el agua, pues ya las dejaban de usar como cisternas, como tanques de agua, y esta era una cisterna seca. Pero las cisternas eran profundas, ¿sí? O sea, no era la alberquita ahí de la casa, era un hueco allá profundo. Entonces dijeron: matémoslo, echémoslo allá al hueco, eso quién lo encuentra allá, y bien lejos que estamos de la casa. ¿Quién va a ir a buscarlo, cierto? Y digamos que algún animal lo mató. Cuando Rubén oyó esto, que este es el mayor, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y les dijo: no lo matemos. Les dijo Rubén: no derraméis sangre, echarlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. O sea, el plan de Rubén fue: no, ¿cómo lo van a matar? No, echémoslo ahí, dejémoslo un rato, que pase ahí un mal rato, que sufra, ¿cierto? Que llore un rato, que grite, que hágalo, pero después lo devolvemos a que se vaya para la casa, porque pues, vamos a matar a nuestro hermano. Una bromita pesada, hagámosle, es lo que estaba diciendo Rubén. Pero no, matarlo no. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Entonces, José había recibido una honra de su padre, un distintivo especial, que era esa túnica de colores. Había recibido esa honra, ¿y qué fue lo primero que hicieron sus hermanos cuando pudieron? Deshacerse de esa honra. O sea, esa túnica representaba el favor de su padre, y en su molestia lo primero que hicieron fue: quitémosle la protección de nuestro padre, ya no puede hacer nada, si no está nuestro papá, no puede hacer nada contra nosotros, quitémosle su vestidura, ¿no? Y esto es una similitud muy cercana a lo que pasa con Yeshua cuando lo despojan de sus vestiduras para crucificarlo, ¿no? Así que cuídate de perder, es una enseñanza, cuídate de perder la honra, la vestidura que has recibido. Como dice Isaías, que leímos: él me vistió con vestiduras de salvación y con manto de justicia me rodeó. Cuídate de que tus enemigos, cuídate de que los que te rodean te quiten la vestidura de honra que has recibido del Señor. ¿Cómo puede alguien quitarnos la vestidura de honra que hemos recibido del Señor? Cuando procedemos mal, cuando viviendo en rectitud, y el Señor nos premia, nos honra, ¿cierto? Con salvación, con honor, nos desviamos
y con eso podemos hacer que otros nos descubran y vean la desnudez nuestra y puedan quitar de alguna manera ese favor que el Señor ha puesto sobre nosotros. Así que cuida tus vestiduras, cuida tus ropas, las que te fueron puestas cuando fuiste lavado, limpiado por la sangre del Mesías, ¿no? Esas ropas que fueron emblanquecidas, ¿no? Limpiadas, cuídate de no perderlas. Guarda el llamamiento que el Señor te ha hecho. Entonces, cuando llega, lo despojan de su túnica, le tomaron y le echaron en la cisterna. Hicieron así, y sonó. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y les digo que seguramente estaba rota, ya no se usaba esa cisterna. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlos a Egipto. Fíjate, aquí no lo menciona, pero luego más adelante, en los capítulos más adelante, aquí en Bereshit, menciona a estos hermanos de José, cuando ya están allá en Egipto y todo el asunto, dice, esto nos sucede, eso lo veremos más adelante, nos está sucediendo cuando José los prueba y todo esto, porque lo que hicimos con nuestro hermano, que mientras él gritaba y pedía ayuda, nosotros comíamos pan y nos hacíamos los locos. Aquí no lo menciona, pero lo menciona más adelante. Acá dice, se sentaron a comer pan. Eso es un corazón que de verdad no dice, ¿cómo puede ser posible? Mientras que el otro está allá gritando, sufriendo, ayúdenme, ¿cómo manejar aquí, hermanos? No sé qué, si se mal, los otros allá echándose sus sanduchitos, ¿no? Su comidita, sus onces allá tranquilos, como si nada pasara. Y en esas pasa una caravana de ismaelitas, ¿no? Estos ismaelitas son hermanos, parientes de Jacob, de Israel, ¿no? Los ismaelitas son hijos de Ismael, ¿cierto? Hermano de Isaac. Entonces, pasaba una caravana de ismaelitas, de esos majitos queridos. ¿Qué quieres con brazos? Nosotros traemos bálsamos, mirras y aromas. Iban a Egipto a comerciar. Es muy ismaelita, muy árabe el comercio, ¿no? Los árabes son así, son muy negociantes, son muy comerciantes, ¿sí? Le doy 2 camellos por esas esposas, así. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Y es curioso que aparezca Judá. Judá, de donde viene el Mesías, pero también del nombre de donde sale Judas. Es la misma raíz. ¿Quién fue Judas? El que traiciona a Yeshua, el que lo vende por 30 piezas de plata. ¿Qué sale Judá? Muy negociante, dice, ¿y para qué lo matamos? Saquemos provecho de esto, más bien, ¿no? Como Judas dijo, pues, sale mejor venderlo, ¿cierto? Saco yo aquí una ganancia del asunto y dice Judá, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Más bien vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Entonces, Judá dice, no, pues vendámoslo mejor, ¿para qué lo matamos? Sacamos más provecho. Y estos van para Egipto, estos van para otra tierra, se lo llevan bien lejos. No nos ensuciamos las manos con sangre, seguramente era lo que pensaba Judas cuando vendió a Yeshua, ¿cierto? Judas. Y nos quitamos este problema, nos quitamos el problema de que esté soñando, de que es que el favorito y que no sé qué, nos quitamos ese problema, más bien vendámoslo y que se vaya para Egipto. Entonces sus hermanos convinieron con él, dijeron, listo, hagamos trato y ya cuánto nos toca, ¿no? Cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna. Yo no sé cómo sería esa escena de ser fuerte, ¿no? Sus hermanos sacándolo y vendiéndolo. Y él gritando, hermanos, no me vendan, hermanos, ¿qué están haciendo, hermanos? Pues 10 contra 1, ¿qué posibilidad tenía José ahí de defenderse? Un pelado, 17 años tenía,
un niño y sus hermanos de 25, 30 años mayores que él por la fuerza cogiéndolo y no, usted se larga de aquí, no lo queremos ver más. Así con odio, con molestia y vendiéndolo, ¿no? Es fuerte eso. Esa escena, pues la escritura no la describe mucho, pero fue una escena, debe ser bien desgarradora para José, que su propia familia, sus propios hermanos, con los que había crecido, que su papá los había tenido a todos y lo estuvieran vendiendo así, tan fuerte como deshagámonos de él, no nos interesa y cuánto nos pagan. Fuerte, es una escena muy fuerte. Venid, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia sangre y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaron los madianitas, sacaron a José de la cisterna, le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Por 20 piezas de plata. A Yeshua lo venden por 30. ¿Sí? La inflación tiene efectos en la Biblia también. Pero a Yeshua también lo venden por 30 piezas de plata. El pago de ¿cómo es que dice la escritura? Del despreciado, ¿cierto? El pago del despreciado. Yeshua fue vendido por sus hermanos, bueno, por Judas y por los judíos, eran sus hermanos, lo vendieron, lo entregaron, ¿cierto? Porque los romanos son los que los crucifican, aunque el deseo en el fondo no era romano, era judío, o sea, era de sus hermanos, ellos fueron los que lo vendieron. Entonces, fíjate, otra similitud, les estoy soplando mucho. Entonces lo venden y se lo llevan a Egipto. Ahí les soplé otro. Se lo llevan a Egipto, ¿no? Porque Yeshua también es llevado a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna. Eso quiere decir que Rubén no estaba en ese asunto, porque yo volvió a la cisterna. No sé, Rubén se fue a tomar una gaseosa y dijo, ahorita vengo. Se fue al baño, a otra cisterna. Cuando bajó la cisterna, Rubén volvió a la de José y no ayudó a José dentro y rasgó sus vestidos. Claro, o sea, Rubén el pensar dijo, bueno, si le quieren dar un escarmiento, déjenlo ahí un rato, pero después lo devolvemos. Pero entre tanto que no estaba Rubén, Judá dijo, ¿por qué no lo vendemos más bien? Saquemos un negocio aquí. Lo vendió, cuando llegó no estaba su hermano. Él era el mayor. Y dice Rubén, el joven no parece. Y yo, ¿a dónde iré? Ahora yo, ¿con qué cara le digo a mi papá? ¿Qué le puedo decir yo a mi papá? ¿Cómo le puedo decir a mi papá que mi hermano ya no está? ¿Qué le digo? ¿Ah? Imagínate tú, ¿no? Fuerte. Volvió a sus hermanos y le dijo, el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. O sea, fingieron, eso se llama un falso positivo. Cogieron un animalito, lo mataron, mancharon la ropa de José con su sangre y la tiñeron y se la van a mandar a su papá para decirle, aquí está tu hijo. Fuerte, ¿no? Hasta dónde llega el corazón del hombre, de su propia sangre. ¿Cómo dice la Yeshua? Como dice la escritura, los enemigos del hombre serán los de su propia casa, dice Yeshua. Yo he venido para poner enemistad y dice la escritura que el padre contra la madre, el hijo contra la madre, la yerna contra su yerno, el suegro contra su yerna. Y bueno, todo ese asunto que dice Yeshua. Y sus enemigos serán los de su propia casa. Es bien fuerte que su propia casa se levante contra uno, ¿no? Que sus propios hermanos, que su propia familia, de los que uno menos esperaría. O sea, uno dice, de la humanidad entera, pues vaya y venga, porque ¿qué? ¿Pero mi sangre? O sea, con los que yo crecí, con los que comí en la misma mesa, que un día se levanten contra mí y me abofeten. Yeshua fue entregado por sus hermanos, fue vendido por sus propios hermanos, por su propia familia, ¿sí? Y decían, su sangre sea sobre nosotros, pero crucifíquenlo, no les importa. Hasta dónde llega la dureza del corazón del hombre por preservar sus intereses, porque los judíos preservaron sus intereses, ese era su deseo, aunque el Eterno tenía todo bajo control. ¿Estos qué? ¿Qué querían preservar? La herencia. De pronto dijeron, bueno, este ya tiene el favor de nuestro padre, cuando mi papá muera este es el que va a gobernar, ese va a ser el dueño de todo,
Si nos deshacemos de él, pues nos va a tocar un día más a nosotros. Aquí notamos el corazón de ellos, dado más a las riquezas, al dinero, a lo que puedan conseguir, herencia, bienes, pero todo esto se les iba a devolver y a voltear, ¿sí? Entonces, ¿a dónde iré yo? Dice Rubén. Tomaron ellos la túnica de José, mataron el cabrito, la tiñeron con sangre, enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y debe ser muy fuerte uno ver a un padre sufrir por un hijo que ya no está, que lo mataron, ¿sí? Uno escucha las historias desgarradoras de la violencia en nuestro país, de madres que perdieron a sus hijos así, que se los arrebataban de las manos, aquí hay un caso cercano de un amigo nuestro, él me lo contaba la vez pasada, a él le mataron al papá, venían bajando, el papá venía en carro, ellos venían en una moto, y la guerrilla les tenía un retén, que lo habían acusado al papá de tener vínculos con los paramilitares. Entonces, sin preguntar, sin nada, le tenían un retén, una bomba así, le estallaron eso y les dispararon, los cogieron a bala. Él salió vivo, pero murió su papá, murió su hermano en sus brazos, su hermano menor en sus brazos, y llegar a darle la noticia de eso a su mamá, a su familia, ¿cierto? Eso debe ser muy duro no ver que a su papá se lo maten en la cara, o sea, que lo cojan a balazos, a su hermano, que lo maten a tiros. Muy fuerte eso. O sea, Dios ha sido muy bueno con nosotros y nos ha permitido vivir muchas cosas que gente ha vivido y que ha pasado. Y entonces, cuando uno escucha esas cosas, pues puede uno de pronto, de alguna manera, entender esto y darse cuenta que esto no fue fácil. Ahora llevarle a su papá la túnica de su hermano y tener ese cinismo, esa dureza de decirle, mira, encontramos esto. Acá está, ¿será esto de tu hijo? Y lo ve Jacob, pues claro, él se la dio, él reconoció la túnica de su hijo y ver a su papá morirse del dolor, de la tristeza por haber perdido a un hijo, fuerte. No sé la culpabilidad de su padre, yo lo mandé hasta Siquem a mirar a sus hermanos y me lo mató un animal por ahí en el camino, lo mandé solo, se fue allá a mirar a sus hermanos y no regresó. Sí, sus hermanos sabían qué había pasado con él, pero su papá no sabe de esto hasta muchos años después, muchísimos años después. Es cargar con una culpa y con una pena durante mucho tiempo, un sufrimiento que se expresa mucho más adelante cuando José manda a traer a Benjamín y él dice, ya me quitaron a uno, voy a perder a otro. ¿Sí? Entonces, y la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, esto como al igual que Rubén cuando no lo vio en la cisterna, es símbolo de duelo, de dolor, de sufrimiento, era romperse la ropa de dolor, de tristeza, una tristeza muy profunda, ¿sí? Por la pérdida de un hijo, y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Este silicio es como echarse polvo en sí, como echarse cenizas, tierra. Era una manera de expresar el duelo, el sufrimiento, el dolor que estaba pasando a alguien. Por el luto, por la pérdida de un ser querido, en este caso de su hijo. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. O sea, me voy a morir yo con esta tristeza de haber perdido a un hijo, ¿no? Que es muy similar a lo que pasa con la parábola del hijo pródigo, en sus justas proporciones, pero cuando él regresa, cuando el hijo pródigo regresa, dice el padre, mi hijo estaba muerto, pero lo he encontrado. O sea, imagínate tú dejar de ver
a los que les ha pasado dejar de ver a su hijo, al que parió, al que crió, al que levantó, dejándolo de ver 1, 3, 4, 5, 10 años y no saber qué pasó con él. ¿Sí? Esos viejitos que uno ve por ahí, de que muy pequeño se lo llevaron o yo qué sé, X, y ya grande que tiene las posibilidades, busca a sus papás. Yo alguna vez vi un video así, él busca a su papá y sabía que su papá vendía sombreros en una plaza, en un lugar, y todavía los años que habían pasado, su papá seguía vendiendo ahí sus sombreros. Y llega este hijo como con 30 años después o 20 años después de haberse ido, y ve a su papá y reconocerlo, y eso es muy fuerte, ¿no? Para un padre, creo que lo que más causa en esos casos es la incertidumbre, ¿no? Porque bueno, Jacob aquí sabía que su hijo había muerto, pues eso era lo que le habían contado sus otros hijos, esta es la prenda, murió. Estaba el dolor de lo mandé allá, no sé, ¿verdad? Pero cuando uno ve estos casos de aquí, que es que se lo secuestraron o que se lo llevaron y la incertidumbre de si estará vivo o no estará vivo, ¿cierto? O se fue de la casa muy joven y no sé qué será de la vida de mi hijo, de mi hija. Es una situación muy fuerte. Y la Biblia no se encarga de ocultar este tipo de cosas porque nos muestra nuestra condición humana, así somos como humanos. Tanto como los hermanos de José, muchas veces actuamos así, sin corazón, duros, no nos importa. Como otros que sufren, como otros que lloran, como otros que son los que padecen, como otros que son los que hacen el sufrimiento y el dolor, lo causan. Pero la Biblia se encarga de mostrarnos, digamos que todos estos panoramas para, de alguna manera, mostrarnos cómo es la vida del hombre, cómo es la condición humana, y más cuando está alejada de Dios, ¿sí? Porque aquí vemos que aunque estos eran las 12 tribus, aunque estos eran los hijos del pueblo escogido, procedían mal, ¿sí? Procedían mal. Ahí es donde Juan el Bautista les dice, ustedes dicen ser hijos de Abraham, ¿sí? Ustedes arrepiéntanse más bien. Generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera, del juicio que viene? Si Dios puede hacer hijos de Abraham de estas piedras, no crean que porque son descendientes de Abraham, entonces ya tienen todo comprado. Aquí Rubén, Simeón, Leví, estos que eran los que deberían recibir la herencia de primogénitos, no la recibieron, aunque eran los primogénitos, o los primeros que nacieron. ¿Por qué? Pues porque no vivieron como era. Entonces, o el pueblo que salió de Egipto, murió todo en el desierto, solo la generación que nació y hombres como Josué y Caleb que entendieron el propósito de Dios y que lo amaron y que caminaron en pos de eso, los demás murieron. Entonces, todos eran hijos de Israel, sí, todos eran hijos de Israel. Pero, ¿eso les aseguró algo? No. ¿Qué asegura algo con respecto al Señor en nuestra vida? Nuestro comportamiento, nuestra vida, nuestra respuesta a lo que Él nos ha encomendado. ¿Sí? Ah, que hablamos de la fe, de que el justo por la fe vivirá. La justicia, ahí las puertas de la justicia, entraré por ellas a la vereda. Ah, en el 118, 19. Abrirme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré allá. Esta es puerta de Yahweh, por ella entrarán los justos. Es eso, es entender que lo que nos hace partícipes de la salvación es si vivimos en rectitud y en justicia. Porque el apellido lo puedes tener, el nombre lo puedes tener, pero si te desvías o no obedeces al Señor, como dice Jacob cuando bendice a sus hijos, porque en su furor desjarretaron caballos, mataron hombres, y mi consejo no entró en su furor. Entonces, pues no merecen la bendición que les debo dar como padre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la despreciaron con su actitud. Entonces, José, por el contrario, fue un hombre totalmente distinto. Y pasó mucho sufrimiento, pasó mucho dolor, o sea, sí, yo digo, pues sí, uno sueña y todo el asunto,
pero llegar al punto de que sus hermanos conspiraran contra él para matarlo, lo vendieran, hicieran esto que hicieron solamente para deshacerse de unos sueños que uno podría decir, bueno, pues se comió los frijoles mi hermano, pero ¿qué se cree? Pero tampoco llegar hasta allá. Ahora todo esto obviamente lo tenía el Señor en sus planes y todo esto también era parte del trato que debía recibir José para llegar a hacer lo que iba a hacer. O sea, esto no iba a ser más. Entonces, José rasgó sus vestidos, se puso silicio, Jacob, perdón, en sus lomos, guardó luto por su hijo muchos días. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y descenderé, dijo, a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron a Egipto. En Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Lo vendieron a los egipcios. Llega a un lugar donde el Señor lo tenía preparado, y es a la casa del general de la guardia del Faraón, a un oficial del Faraón, y llega allá y es vendido como siervo, ¿no? A una tierra extranjera, a una tierra extraña. Entonces, fíjate que nomás hasta aquí en este primer capítulo, donde se menciona la historia de José, capítulo 37, vemos ya muchos paralelismos, muchas similitudes con Yeshua, ¿no? Esta última que es llevado a Egipto, es vendido a Egipto, y pues Yeshua no es vendido en Egipto, pero sí es llevado a Egipto, porque el ángel se le aparece a José y le dice, huye a Egipto porque Herodes busca la vida del niño, lo va a matar, entonces vete allá y quédate allá hasta que yo te lo diga. Y es hasta que muere Herodes que Yeshua o José y su familia pueden regresar a Israel, ¿no? A su tierra, a Belén, allá. Entonces, ¿entonces qué? Entonces eso también es profético acerca de Yeshua. Y bueno, aquí la historia de José hace una breve pausa, ¿sí? Y en el capítulo 38 se va a mencionar una historia que parece sacada de otro momento y puesta aquí, que es Judá y Tamar, ¿no? Como que estamos hablando de José, bueno, y llega a Egipto. Es como cuando uno está viendo una película que estaba en el momento así como más interesante, más y uno está así como, ¿y qué va a pasar? Y llegó a Egipto y lo compró Potifar y tal, Judá y Tamar. Sí, aconteció que en aquel tiempo Judá apartó a sus hermanos y uno dice, pero ¿qué pasó con el director que le dio aquí? Porque me mete esto aquí como tan guache, ¿sí? Esa historia la veremos en la tarde, no nos detendremos mucho en esa historia, ya luego pasaremos al capítulo 35, pero Judá y Tamar, 39, perdón. ¿Ves? Eso está loco. Se le corrió el champú a este cosa. Bueno. Entonces, esto lo veremos en la tarde. Judá y Tamar es un paso ahí por la historia, un paso que es relevante porque el mismo Mateo en la genealogía de Yeshua lo menciona. Una historia un tanto, no sé si el término será bizarro, pero sí es tanto extraño porque es el suegro con la nuera. Es una historia ahí particular, rara, pero de esa nuera con ese suegro viene la genealogía de la cual Mateo dice nació el Mesías. Entonces es bien rara, ¿no? Porque de ahí viene Yeshua, de esa unión entre Judá y Tamar, de donde nace el nombre que se llama Fares. Pero bueno, eso lo veremos después. Bueno, entonces como evaluación a esta última, ¿cuántas se encontraron? ¿Cuántas similitudes se encontraron solo en este capítulo 36? ¿7? ¿7 tú contaste? Cuéntamelas rápido, las 7 que encontraste. Uno amado por su padre. Amado por su padre y aborrecido por sus hermanos. Listo, uno. Amado por su padre, aparte. No es la misma. Amado por su padre y aborrecido, porque Yeshua fue amado por su padre y aborrecido por sus hermanos. Bueno, tú me dices una y cada uno me va diciendo una diferente. Yo las voy comunicando aquí para que la gente la sepa. Amado por su padre, anótenla ustedes, si en lo que hicieron no la tenían, anótenla ahí. Amado por su padre y aborrecido por sus hermanos, igual Yeshua. Este es mi hijo amado en el que me complazco y sus hermanos le aborrecían. Otra, compadre. 16. ¿16 qué? ¿Similitudes? Ah, bueno, no, pero díganos una. 5-16 va bien. La genealogía de Yeshua, su abuelo es Jacob, su padre es José. Ah, ok, bueno, esa
esa es muy directa. Ahí es donde les digo que es casi calcado la similitud de José con Yeshua. Y es que el papá de Yeshua, sí, o como dice Mateo, o como dice Lucas, Mateo, pero Lucas es el que dice, se creía que era José, ¿te acuerdas que lo menciona? Bueno, según se dice, José, porque pues sabemos que, bueno, no es el tema, sí. Pero era José y su papá, el papá de José, se llamaba Jacob. Hay una similitud también. ¿Amor? Yeshua fue mayor que los patriarcas. Yeshua fue mayor que los patriarcas. ¿Y? Ah, y José fue mayor que sus hermanos. Ah, ok, que sus hermanos. Ah, en el sueño. Ah, Yeshua fue mayor que sus padres. Bueno, luego en Apocalipsis, ahí hay un dato interesante. El sol, la luna y 11 estrellas se postraban. Luego en Apocalipsis 12, creo que menciona 12:1, o por ahí en el 12, se menciona acerca de esta misma visión, es similar, ¿sí? Donde hay una mujer que es Israel y hay un sol, la luna y 12 estrellas, ¿sí? Y ahí hace una relación muy estrecha con este sueño que tiene José. ¿Qué es lo que pasa? Luego José en Egipto, vienen sus hermanos, viene su padre y todos terminan postrándose delante de él, que es lo que pasa con Yeshua, ¿no? Clarita. Tengo la de la túnica La de la túnica. y la de que, bueno, la de la túnica de colores, que el papá le dio la túnica y los hermanos le quitaron la túnica, a Yeshua le quitaron la túnica y hicieron, la vendieron. ¿La rompieron o la vendieron? Bueno, hicieron, Jugaron parqués ahí en la túnica. al quitarle la Dice, túnica, era como quitándole la honra al Señor. Y a José también era como quitándole la honra que el papá le había dado. sí, como es que dice el salmista, me quitaron mis vestidos y sobre mis ropas se echaron sueltas, algo así, que fue cuando a Yeshua le quitan la honra que el padre le había dado, que es que la vestimenta representa eso, la honra, eso es lo que rasgaron mis vestiduras y sobre mis ropas se echaron suertes, ¿no? Una. Luchito, otra. José fue vendido, igual Yeshua fue vendido por... Muy bien. Por 30 piezas de plata fue Yeshua y José por 20. Ya les dije que la inflación funciona también en la escritura, ¿no? Entonces, 20 piezas de plata, Judá pidió por José y Judas pidió por Yeshua 30 piezas de plata. Entonces, ahí, incluso el mismo, Judas y Judá, que es la misma raíz del nombre. Listo. ¿Amarito tiene una por ahí? ¿Temilón? Era muy cercano a su padre. ¿Era muy cercano a su padre? ¿Quién? Ambos. José, muy cercano a su padre, y Yeshua, muy cercano a su padre. ¿Compadre? ¿Otra? A ella pues, se informaba a José a su padre la mala fama de ella. Esa es buena. Porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de los pobres. El hecho de que José sea el penúltimo de los hijos y no el primero, creo que nos marca el momento en que envía a Yeshua, y es que no viene de sino posterior. Ya cuando sus hijos han hecho y deshecho. Ella toma ahí. Él la toma. A exponer Pásale. las obras de sus hermanos. Sí. Ahí lo pasan, lo van ¿Está rotando grabando? rápido. Sí, claro. Yo pensé que ya había terminado. No, lo van rotando rápido. No, lo van rotando rápido así. Ah, bueno. Entonces, el momento en que viene Yeshua es como un hermano posterior, ¿no? Un hijo posterior, más amado que el resto y quien viene a denunciar las obras de sus hermanos que eran malas. Y es el hijo amado porque es, en cierta manera, pues es el que se manifiesta al final y es el que muestra las obras que le agradan a su padre y que sus hermanos no pudieron dar. Por lo tanto, le he revestido de esa manera, ¿no? Como Filipenses dice, por eso fue exaltado a lo sumo. Amén. Es esa comparativa entre José uno que informaba la mala fama de sus hermanos porque no vivían bien y Yeshua hacía lo mismo denunciando, diciéndoles como les mencioné yo en Mateo 24, hipócritas, fariseos porque andan mal, porque viven mal, porque ponen la tradición de los ancianos por encima de la Torá, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí puedes hablar que se escucha. ¿Cuál es la otra que sigue? Gracias, compadre.
Dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén, y dijo Israel a Joseph, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas, y tráeme respuestas. El Eterno mandó a Yeshua para que buscase a las ovejas de Israel, y también para ¿Y qué estaban quitar, haciendo los que las cuidaban? En estaban, este caso eran sus hermanos, ajá, ¿no? Igual Yeshua viene viene y y les, dice, bueno, ¿dónde está mi pueblo? ¿Qué han hecho con los que les encomendé? ¿Qué están ajá. haciendo con ellos? ¿No? La Entonces el misma Eterno cuestión. mandó a buscar a Israel disperso por medio de Yeshua y a Amén. Sí, quitarle sí. ese Y poder fíjate a que sus estaban bien hermanos. lejos, ¿no? Dijimos que Siquem era y luego Dotán. O sea, es como a 100 kilómetros estaban de Hebrón, de donde habitaba Jacob. Pues siguiendo la secuencia, cuando José tuvo el sueño y se lo contó a los hermanos, los dos sueños en que se Ajá. inclinaba ellos hacia, Hacia hacia los él. manojos y hacia y el sol, la luna y las estrellas. Entonces, cuando ellos dicen reinará sobre nosotros, ellos lo despreciaron por eso, Ajá. y a Yeshua nuestro Señor fue despreciado porque él decía venir de Dios, hijo de Dios. Entonces decían, ¿de dónde que viene de Nazaret? ¿De dónde? Entonces Sí. vemos la comparación, ¿no? Los hermanos lo despreciaron terriblemente por él contar esos sueños, Ujú. y a Yeshua por decir que era enviado de Dios y que era el Hijo de Dios. Amén. Otra, ¿cuál? No sé esta. José, José fue el hijo querido de Jacob Sí. y fue concedido por la mujer que él más amaba. Pues el Eterno vio en una mujer como María, o sea, también una mujer que era estéril y no, perdón, vio en María una mujer virtuosa Ujú. en la cual pues concibió y concibió a Yeshua en ese sentido. Lo comparo así. Ah, ok, listo. Entonces, como a una mujer especial, y Raquel también, pues una mujer amada y especial para Jacob, de donde viene José. ¿Yo qué dije? Sí, sí, está bien. Ah, bueno. Otra, rápido. Esta es la última mía. ¿Esta es la última tuya? Sí, ¿Las otras te las ya piratearon? las demás son sopladas. ¿Son soplar? Sus hermanos conspiraron para matar. Sus hermanos conspiran para Tanto a matarle. José como a Igual, a Yeshua conspiraron para matarle, ¿no? Allá se reúnen en los sacerdotes para darle muerte y piden a Barrabás en vez de a Yeshua, ¿no? Igual en ese, dice que en ese día ellos decidieron que lo iban a matar. Ah, ese día decidieron matarlo. Y recuerdan que en una aparición de Yeshua también buscan matarlo, pero él dice que se escabulle y se va a una región llamada Efraín y ahí no lo pueden coger. Ahí dice en el versículo 4, Ujú. viendo sus hermanos, no, Que su padre lo dice, amaba. sí, dice, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más, que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ujú. En el fondo ese fue el problema con los fariseos, y es que ellos se sintieron, supongo, o eso es lo que refleja, de quién le dio esta autoridad, o sea, por qué es mayor que nosotros, y no resistieron que Yeshua recibiese, en el fondo ese es el problema, no, ellos no vieron sobre ellos la mano del Señor y sí sobre Yeshua, y por eso le aborrecían y por eso no podían hablar pacíficamente, o sea, literalmente la actitud de los líderes de la época con Yeshua fue agresiva y fue de un aborrecimiento porque veían en él lo que no veían en ellos mismos, y era la gracia de Dios. Era lo que les mencionaba, que se vuelve, cuando el justo vive bien, se vuelve un reproche constante para aquellos que caminan mal. Y en este caso, unos que fueron delegados por el Señor para cuidar a su pueblo, para sustentarlo, para pastorearlo, y no viven de esa manera, pues viene uno que sí lo está haciendo bien, entonces viene la envidia, la molestia y el probarlo, y tú qué dices de esto, y tú qué dices de aquello, y recuerdan cuando le ponen, si Moisés dijo esto, ¿tú qué dices?
Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas. Ujú. No se va nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaron los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y lo llevaron a Egipto. Pues yo la similitud que también veo acá es cuando también los judíos trataron de lavarse las manos de cierta manera, entregándolo a los romanos y que fueran los romanos los que eh, arremetieran contra Yeshua, porque ellos sabían que él también era su hermano, ¿sí me va a entender? Entonces, esa es la similitud que veo acá. Fue llevado a Egipto. Pues yo a Egipto. Yeshua fue Sí. llevado a Egipto cuando Sí, nació. sí. ¿Alguna más? Ahí Ya, termina. ya entra el tema del encarcelamiento de No, José, todavía ¿verdad? No, eso es más adelantico. Ah, Pero bueno, hasta aquí entonces, una que no mencionaron, esa es clave, fue pastor, ¿no? José fue pastor de ovejas, Yeshua pues vino a pastorear a su pueblo. Amaba a su padre, ya la dijeron, enviado a corregir a sus hermanos, la dijeron. Otra que no mencionaron, o de pronto no la tuvieron ahí de pronto, es profetizó su gloria venidera. Cuando José sueña lo que sueña, esto era un símbolo de lo que pasaría luego. Ahora Yeshua viene y dice, vengo como siervo, pero regresaré, ¿no? O sea, profetiza algo que va a suceder en el futuro, que aún no ha sucedido, ¿no? Y es su regreso. Rechazado por sus hermanos, soportó el castigo injusto de sus hermanos, enviado por sus hermanos a un hueco, ¿no? De alguna manera despreciado. Bueno, vendido lo dijeron. Está, no la mencionaron, pero está también ahí, entregado a gentiles. Los romanos son los que lo matan, ¿cierto? Por venta de Judá, pero fueron los romanos los que lo crucificaron. Y en este caso con José fue vendido a ismaelitas y llevado por gentiles, por extranjeros, ¿no? Fue llevado a Egipto, listo. Y bueno, hasta ahí vamos. De ahí para adelante encontraremos otras más cuando sigamos leyendo la historia de José. Así que familia, gracias. Espero que ustedes también hayan anotado las que se dijeron acá. Si tienen otras ahí las pueden dejar en los comentarios. La idea es que vayamos reflexionando acerca de todas estas similitudes que podemos encontrar en la vida de José con respecto a nuestro Mesías Yeshua y podamos tener ese entendimiento, porque la escritura está llena de estos paralelismos y más con la vida de José que les menciono que es casi un calco de lo que Yeshua vendría a ser. Por eso Yeshua dijo, si le creyeran a Moisés, me creyeran a mí porque de mí escribió Moisés. Y cuando vemos en estos pasajes así, tan literalmente lo que pasó con Yeshua, pues nos damos cuenta de que las escrituras dan testimonio del Mesías. Dime, la de cerrar. ¿Cuál? Que dice la palabra y todo ojo lo verá y toda rodilla se inclinará. Sí. Y cuando los manojos que se inclinaban ante José, eso fue lo que tú dices, profético de que sus hermanos se postraron. Sí, su gloria venidera y que veremos capítulos más adelante cuando sus hermanos se le postran a él en Egipto. Así que familia, bueno, gracias por compartir con nosotros esta enseñanza, esta mañana de Shabbat. Espero que la palabra nos haya llegado a todos, que el Eterno nos guíe en su conocimiento, en su palabra y nos dé la sabiduría para comprender todas estas cosas, para apreciarlas, para amarlas, para entender que del odio, del rencor, de la molestia y de eso no sale nada bueno. Cuando el hombre se porta así, solamente destapa sus más bajos instintos y puede llegar a hacer cosas como las que hicieron sus hermanos con José, ¿no? Sin dolerles ni una muela, nada les dio, simplemente deshagámonos de él. Y a veces nosotros actuamos de la misma manera cuando tenemos molestia, cuando tenemos rencor, cuando tenemos ira contra nuestro hermano, cuando nuestro prójimo, de lo cual Yeshua nos manda y dice, perdonen sus ofensas, como el Señor también perdona las de ustedes, ¿no? Porque no podemos pretender que Dios a nosotros nos perdone, tenga misericordia de nosotros y nosotros no somos capaces de tener misericordia de nuestros hermanos, por la razón que sea. Nunca es tarde para arrepentirnos y volvernos y estar a paz con nuestros hermanos, ¿no? Y no hacer
lo que de alguna manera hicieron los hermanos de José con él, ¿no? Familia, gracias por compartir con nosotros, que el Eterno les continúe bendiciendo. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat shalom a todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu Hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció, luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de
sola.